Bueno, vamos a ver lo que sucede con los enlaces y la estructura de Lewis. Un enlace químico es una fuerza de atracción que mantiene unido a los átomos en los compuestos. Y esto sigue en una regla que se llama regla del octeto. Es un principio que establece que durante la formación de las moléculas, la mayor parte de los átomos intentan obtener una configuración estable de 8 electrones de valencia alrededor del átomo, o algunos la cantidad de 2. Para esto tenemos una definición que se llama energía de ionización, que es la cantidad de energía necesaria para desalojar únicamente el electrón unido más débilmente al núcleo. Un catión, también debemos de saber que un catión es un ion con carga positiva y que la afinidad electrónica es la cantidad de energía que se desprende cuando un átomo o un ion gana un electrón. También tenemos aquí participando los aniones que tienen carga negativa, y en los tipos de enlace hay un enlace covalente, que es un tipo de enlace químico que se forma cuando dos átomos comparten sus electrones. En este ejemplo podemos ver cuando uno de los átomos de hidrógeno tiene un electrón que comparte con el otro átomo de hidrógeno, y entonces tenemos formándose un enlace covalente. Y entonces aquí en este caso tendríamos la misma cantidad de electrones de un átomo y de otro, y aquí vemos al enlace molecular que forma el H2. Y se fijan, es como una unión de los dos pequeños átomos de hidrógeno que se unen al final con el electrón de valencia. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos al cloro, a los dos cloros, y cada uno de ellos dona un electrón al enlace covalente para formar la molécula de Cl2. Si se fijan, estos dos ejemplos es el mismo elemento, por lo tanto no hay un enlace covalente polar, quiere decir que ninguno de ellos se lleva más electrones de un lado que de otro, sino que hay la misma cantidad de electrones de uno y de otro. Aquí está el enlace o el orbital molecular que se forma cuando se unen los dos átomos de cloro. Entonces, la electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos a atraer un par de electrones en un enlace covalente. Como vimos en los anteriores, pues tienen la misma cantidad de electrones y ninguno tiene mayor tendencia que otro. Sin embargo, en el enlace polar, ahí sí podemos ver que a pesar de que sea un enlace covalente y se compartan electrones, los electrones van a estar más cerca de uno de los átomos que de otro. Por ejemplo, aquí estamos viendo el enlace entre hidrógeno y cloro, y vemos que el cloro con sus 7 electrones y el hidrógeno con un electrón de valencia se unen para formar un enlace covalente. Pero aquí sí hay un enlace covalente polar. Aquí vemos el enlace covalente polar y vemos cómo la polaridad nos hace que el orbital molecular esté como más cargado negativamente hacia un lado que hacia otro. Hay un enlace que se llama covalente coordinado, pero aquí es también conocido como enlace coordinado, que se constituye cuando un átomo proporciona los dos electrones que forma el enlace, mientras que el otro átomo solo ofrece un orbital vacío. Entonces ahí obviamente va a haber muchos más electrones y mucho más electronegatividad de un lado que de otro. Aquí, por ejemplo, vemos la molécula de amoníaco, en donde el nitrógeno tiene 5 electrones y está combinándose con 3 átomos de hidrógeno, el cual cada uno de los hidrógenos aporta un electrón al enlace covalente. Sin embargo, fíjense, si yo quiero hacer la molécula de amonio, entonces yo tengo un par de electrones que le sobran al nitrógeno que se van a enlazar al hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno no va a aportar electrones. El que va a aportar solamente es el nitrógeno, y hay una tendencia a hacer como una carga negativa y positiva, en donde hay más bien una atracción de cargas. Entonces, yo les pido que traten de escribir estas moléculas y hacer su estructura de Lewis basándose en los electrones de valencia de cada átomo. Aquí hay un ejemplo en el agua, por ejemplo, dice, si observamos y hacemos la configuración electrónica del oxígeno, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, con los cuales 2 de ellos se van a unir con cada hidrógeno del agua para formar un enlace covalente polar, porque la mayor cantidad
de electrones está cerca del oxígeno. Aquí vemos cómo se forma la molécula y, bueno, también podemos saber que el ángulo que se forma entre los dos hidrógenos es de 105 grados. Es un dato importante para conocer en el caso del agua. La electronegatividad de Pauling nos da una serie de números o de valores que se refieren a la electronegatividad de cada elemento y que podemos utilizarla para saber qué tipo de enlace tenemos en las moléculas. Esto es muy útil para saber y conocer el enlace con el que estamos trabajando.